Hablando del tío Sam y hablando de Estados Unidos, pero hablando de la gente buena de Estados Unidos, leemos, Tere Felipe, Estados Unidos nos bloquea y nosotros les graduamos estudiantes de medicina. Ahí están las diferencias. En la foto, graduados jóvenes estadounidenses de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Hay un artículo, una entrevista publicada en el diario Granma cubano, titulada En Cuba aprendí a sanar el cuerpo mirando desde el alma. Es una entrevista a una de estas jóvenes, que ahora ya son médicas, graduadas de la Escuela Latinoamericana de Medicina, con beca de Cuba, es decir, no le ha costado un kilo, que no sea el gasto de estancia, e incluso muy barato. Se llama Sara Al-Musbai, es estadounidense de origen yemení, su familia, y es una de las 11 estudiantes que se han graduado como médicas procedentes de Estados Unidos. Bueno, pues aquí tenemos digamos, la prueba de que en Cuba no existe resquemor hacia Estados Unidos, hacia el pueblo de Estados Unidos. Al contrario, siempre se ha manifestado solidaridad con las capas sociales más desfavorecidas, dando becas de estudio a personas que no podían pagarse los miles de dólares que vale estudiar una carrera de medicina en Estados Unidos, y además que se comprometen a desarrollar la medicina comunitaria, popular, siempre que puedan, lógicamente, en su propio país de origen. La ELAM, no solamente gente de África y de América Latina, también de Estados Unidos. Sí, también de las capas más desfavorecidas de los Estados Unidos, en una muestra más, si cabe, de verdadera solidaridad para con los pueblos. Esa es la política de la Revolución Cubana, y es una política que muestra cuánto se puede hacer y cuánto podría hacer Cuba si no tuviera esta guerra impuesta ilegalmente por Estados Unidos. Es un ejemplo de solidaridad, es un ejemplo de humanismo, y a ese ejemplo es el que ataca a Estados Unidos. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Entonces, tenemos eso, una escuela latinoamericana de medicina que no solo gradúa, como dice, a estudiantes, a personas, estudiantes del llamado sur global, sino también a personas desfavorecidas que no tienen los recursos para alcanzar estudios superiores de los Estados Unidos. Ella ha llegado a Cuba, como tantos otros estudiantes, a través de la organización Pastores por la Paz, que es una ONG bandera de la solidaridad con Cuba y del desarrollo comunitario. Es la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria, así es como se llama, Pastores por la Paz. Y ella dice, esta ya médica, dice, lo que fue más especial en Cuba fueron las prácticas, dice, en la carrera de medicina. Yo creo que Cuba en esto, en la enseñanza de la medicina, saca cabeza desde hace muchos años a la enseñanza de medicina, por ejemplo, en Europa y desde luego en Estados Unidos. Dice, desde los primeros años ya íbamos a los consultorios policlínicos, vemos la comunidad, interactuamos con los pacientes. En Cuba aprendí a sanar el cuerpo mirando desde el alma, dice. Tremendo. La interacción desde el primer momento. Y eso, que ahora se trata de imitar en algunos casos a Cuba, en la enseñanza de medicina en muchos países, pero Cuba lleva muchos años aplicando. A diferencia de Estados Unidos, a diferencia de en Cuba, en mi país, Estados Unidos, no hay mucha confianza en el sistema de salud. Los valores del humanismo y lo externo que ayuda a comprender al paciente a veces no forman parte de la base de la medicina. Es algo lucrativo. Siempre están buscando cómo ganar dinero. Es un negocio. El problema es que en Estados Unidos la salud debiera ser pública, es un gran negocio. Y ese gran negocio que da dividendos y muy importante para todo ese entramado mercantil, provoca que hayan personas, y no pocas, que no puedan tener una atención de calidad en Estados Unidos, que no puedan acceder a esa atención de calidad de Estados Unidos, y si tienes dinero, bien, si no tienes dinero, te mueres. O sea, y ahí está el tema de los derechos humanos.
O sea, es una contradicción que el que se arroga el derecho de ponerse la medalla en favor de los derechos humanos tenga esa situación todavía, el país más rico, el país más poderoso. Sin embargo, mueren personas, ciudadanos de los Estados Unidos por no tener los recursos para una atención médica de calidad.